37, leemos este texto de pie y luego podemos tomar nuestro asiento. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 37. Dice así la escritura: estén listos, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Amén. Pueden sentarse. Quiero empezar con una pregunta en base al texto que acabamos de leer. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién sirve a quién? Lo voy a volver a leer. Y quiero que intentemos contestar esta pregunta mientras lo leo. ¿Quién sirve a quién? Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y que llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Él se pondrá el delantal y Él les servirá mientras están a la mesa y comen. ¿Quién les servirá a quién? Si nos damos cuenta, el primer día, cuando Jesús regrese a la tierra, hará exactamente lo mismo que hizo el último día antes de morir. ¿Qué es? Servir. 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 Dígalo conmigo: servir. Vamos a meditar en este texto rápidamente. ¿Quiénes son los siervos? ¿Quiénes son los servidores que están esperando que su amo regrese? Los cristianos, analizándolo desde esta perspectiva. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es el Señor que va a regresar? Jesús. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando Él vuelva? Él se va a ceñir sus lomos para servir. Él va a invitar a sus siervos a sentarse a la mesa y acercándose a ellos los servirá. Y te voy a decir algo que a veces no gusta, no like, y que crea una gran distinción entre los verdaderos cristianos y los simpatizantes, congregantes. La lógica del reino de los cielos. En la lógica del reino de los cielos, los siervos son servidos. ¿Me escuchó? En la lógica del reino de los cielos, cuando el reino venga, los siervos van a ser servidos. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 13? Vamos a leer versículos 4 y 5. En Juan, capítulo 13, el versículo 4 y 5 dice: así que se levantó de la mesa, está hablando de Jesús, es en el contexto de la última cena. Dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente, en un lebrillo, luego comenzó ¿a qué?
a lavar los pies a sus discípulos y secándoselos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Los últimos instantes de su vida, Jesús dedicó su tiempo a servir. ¿Quién en su sano juicio haría esto en los últimos instantes de su vida? Nos serviríamos con la cuchara grande, hermanos, y aunque suene un poquito egoísta, abusaríamos de saber que vamos a morir. Tráiganme una nieve, tráiganme mi última comida, quiero disfrutar, quiero estar en algún lugar, ¿verdad? Pero el Evangelio nos enseña que Jesús en las últimas horas de su vida, su acto más sublime fue el acto del servicio. Su primer acto como el rey del nuevo cielo y de la nueva tierra será bajarse del trono y volver a ceñirse una toalla para servir. Ese es el patrón para el que yo sirvo. ¿Y usted? Y es que sabe que, hermano, hermana, no se puede decir de otra forma. Dios tiene un corazón de esclavo. Dios tiene un corazón de esclavo. Dios tiene un corazón de servicio. Él es el más grande servidor de todos nosotros. Pero aunque el servir es una disciplina ¿qué? Espiritual, estamos aprendiendo que disciplinas espirituales y estamos hablando acerca del servicio. Aunque el servir es una disciplina espiritual, no es un fin en sí mismo, ¿me entiende? No busco servir a los demás por servirlos, o sea, mi máxima meta no es servir a los demás. El propósito de la disciplina del servicio es más allá que solamente servir a los otros, porque busca un objetivo más alto. Y es que la disciplina del servicio no nada más es ponernos a servir y ponernos un gafetito que diga ujiero, servidor o staff o lo que sea, como le nombran en las iglesias. No, ese no es el fin. Y a veces nosotros perseguimos eso para tener un puesto, para tener un cargo, para ser el de la batería, el que limpia el templo y nos aferramos tanto a eso que la escoba es nuestra y no la prestamos, ¿verdad? El que hace esto, el que hace aquello, nos aferramos tanto a los títulos, pero la disciplina del servicio tiene un objetivo más alto que solamente servir. Y es forjar carácter. Es forjar carácter. Hace unos días tuvimos una reunión con los que estamos integrando el grupo Alabanza y les hablaba y les decía, estar en una posición de privilegio también es una posición de servicio. Y tenemos que aprender a servir. Lo que nosotros vemos en Jesús no es una serie de acciones aisladas. No es como que Jesús de repente se le ponían las ganas de servir. Lo que nosotros vemos en Jesús es que esto formaba parte de su ser, era parte de su ADN, el ceñirse, el ponerse una toalla para servirle a los demás. ¿Y qué acaso la creación de Dios no es también un acto de servicio? ¿No podemos comprobar así que en el ADN de Dios y en el ADN de Jesús está el servir a los otros? Por ejemplo, ¿para qué fue que creó Dios el Edén? ¿Para Él o para nosotros? ¿Para qué existe la oración? Si no es que de parte de Dios es un deseo constante de estar a nuestra disposición para servirnos y obrar cercano a nosotros. Podemos comprobar que toda la esencia de Dios mismo y Jesús mismo, en ellos está la esencia del servicio. ¿Qué es la cruz, hermanos? Sino el acto de servicio más sublime de todas las cosas y de todos los actos. ¿Qué dice Marcos 10:45? Pues ni aún el Hijo del Hombre
vino para que le sirvieran, sino para servir a otros y dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, ¿por qué debemos de desarrollar un corazón de siervo? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué debemos desarrollar un corazón de siervo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base que dice que un cristiano debería ser un servidor de los demás? La vida de Jesús mismo. La vida de Jesús mismo. La vida de nuestro Maestro, porque aún el Hijo del Hombre vino a servir a los otros, no vino a ser servido, vino a servir a los demás y vino para dar su vida en rescate de muchos. Hermano, dese cuenta, alguien te ha servido tanto al punto de dar su vida por ti. El domingo pasado les dije, lo mejor de Dios ya vino. Pero a veces buscamos a Dios para que nos dé una casa, para que nos dé una posición, para que nos dé un cargo. Todo eso es tan insignificativo comparado con lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Nos han servido, hermanos, hasta el punto de la muerte. Y el Señor Jesús nos dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Cómo está el servicio en nuestra casa? ¿Cómo sirves a tu cónyuge? ¿Cómo sirves a tus hijos? ¿Cómo sirves a tu prójimo? Porque según la Biblia, el prójimo es el que está cercano. Ahorita el que está ahí más cerquita a ti, ahí al lado de ti, ese es tu prójimo. No pienses en los migrantes ahorita, no pienses en el que está cercano a ti, ese es tu prójimo. Hay una frase en el discipulado que dice, amar a todo el mundo no es una tarea para mí. No tienes que amar a todo el mundo, solo tienes que amar al que está ahí al lado de ti. A ese. Y cuando estás en el coche, en el semáforo, el que te toca la ventana, y cuando estás en la parada del camión, el que está al lado de ti, ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. Mira lo que dice Juan capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Y quiero hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los generadores de felicidad más comunes o que a nosotros nos generan más felicidad? ¿Qué tipo de situaciones alrededor de nuestra vida nos generan felicidad? ¿El éxito? ¿El ocio? ¿El sexo? ¿El dinero? ¿Unas vacaciones? ¿Qué sucesos alrededor de nuestra vida son unos grandes detonantes de la felicidad? No sé si ya están haciendo ahí una lista mental. ¿Qué te pone feliz? ¿Qué te pone feliz? ¿Qué te pone desbordante de alegría? Ahora, ¿seríamos capaces de incluir el servicio en esta lista? ¿Seríamos capaces de creer que el servir a alguien más también nos llena de felicidad? Todos estamos hambrientos, hermanos. Todos tenemos hambre y no es de comida, sino de saciar una ansia interna.
Una ansia que está dentro de nosotros que siempre parece evadirnos. Buscamos y buscamos y buscamos y nada la llena. ¿Alguna vez hemos considerado que servir a otros sea un medio diseñado por Dios para satisfacer el alma y generar felicidad? ¿Alguna vez lo hemos pensado, ha cruzado por nuestra cabeza que el Dios de toda la creación, el Señor de todas las cosas, el servidor de todo lo creado, nos configuró a ti y a mí para servir a otros y en medio de ello encontrar satisfacción y felicidad, plenitud? Había un hombre que se llamaba John Newton. Era un esclavista. Pues como su nombre lo dice, pues traficaba con seres humanos. Los esclavizaba, los robaba, los tomaba de África y los llevaba a Europa. John Newton es el creador del famosísimo himno Sublime Gracia. En medio de un posible y casi naufragio, ese hombre le tiemblan hasta las corvas y tiene un encuentro con Dios y escribe Sublime Gracia. John Newton también escribió algunas reflexiones y una de ellas es la siguiente. Él dice: si dos ángeles recibieran al mismo tiempo de parte de Dios la tarea a descender a la tierra, y uno de ellos a descender y gobernar el imperio más grande de la tierra y el otro a ir a barrer las calles del pueblo más humilde, a ellos no les importaría absolutamente en nada el servicio que les tocaría servir. Ser un soberano o ser un barrendero no les importaría en lo absoluto, ya que su alegría se encuentra solamente en obedecer a su Señor. Esa es una reflexión que John Newton escribió. Si él le pidiera a dos ángeles suyos descender a la tierra, a uno para ser rey y a otro para ser un barrendero, dice, no habría diferencia. No les importaría el cargo ni el área de servicio, porque su plenitud, su alegría se encuentra solamente en obedecer a su Señor. Y sabe que, mi hermano, le voy a decir un secreto. La felicidad y el gozo vienen solamente de hacer exactamente lo que el Señor nos ha pedido hacer. Servir. 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 ¿Cuál es el contexto de Juan 4? Acabamos de leer Juan 4:34. Ahí en el contexto sabemos que, bueno, si hemos leído el Evangelio, sabemos que Jesús está platicando con una mujer. ¿Quién es esta mujer? La samaritana. Una mujer samaritana. Judíos y samaritanos se odiaban a muerte, como americanista contra chivista, más o menos, para que se dé una idea de la riña que había entre ellos. No podían verse, no podían desarrollar una comunidad, una relación entre ellos. Jesús va con esta mujer, platica con ella el famoso diálogo del pozo, el pozo de Jacob, donde hablan de un montón de cosas. Y el Señor Jesús tiene el único propósito de llevar el Evangelio, sembrar el Evangelio en Samaria. Y entonces, después de tener un diálogo profundo, dice el Evangelio que los discípulos se acercan y le preguntan, pues, ¿traemos tacos? ¿Traemos hamburguesas? ¿Traemos pizza? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres comer? Traemos variedad. Y el Señor les dice, yo no tengo hambre. Pero ¿cómo, Señor? O sea, pues nos desconectamos de ti desde la mañana, no nos digas que no tienes hambre si nosotros nos estamos muriendo de hambre. ¿Cómo es que no tienes hambre? Y el Señor Jesús les contesta justo lo que acabamos de leer aquí en Juan capítulo 4, versículo 34. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. ¿Qué es aquello tan extraordinario que Jesús estaba haciendo que le quitó su apetito? Cumplir la tarea a la cual el Señor lo envió. Era tan extraordinario para él ser obediente a Dios,
Y si se fija, no estaba delante de una audiencia que le subiera el ego y que dijeran, pues sí, predicaste delante de 5,000. Estaba delante de una mujer, en un diálogo solo, íntimo, privado. No había más audiencia, no había nadie más a quien presumirle lo que hacía. Estaban solos. Y ese acto tan sublime de obediencia y servicio a Dios provocó que se le quitara el apetito a Jesús. No es la acción en sí misma la que satisface el apetito, hermanos, sino es relacionar nuestra acción con la persona de Dios y con la misión la cual Él nos invita a hacer. Cuando yo entiendo que alimentar a un migrante es igual de sublime que estar predicando ante 5,000 personas, cuando yo entiendo que servir a mi esposa es igual de sublime que servir a un presidente, cuando yo entiendo todas estas cosas y relaciono esto no con el acto en sí mismo, sino con Dios y la tarea que me ha mandado a hacer, entonces ahí hay satisfacción y plenitud. ¿No han visto a los niños cómo se ponen felices cuando tú les pides algo, aunque sea para que dejen de estar dando lata? Mira, mi hijo, ve y tráeme todas las piedras que están allá, tráemelas para acá. ¡Feliz! Y no se trata de las piedras, no se trata de las 1000 vueltas que pueda dar. Él está feliz porque está siendo obediente, está haciendo lo que se le ha pedido. Pero nuestro corazón humano crece y se corrompe. Y ahora somos ambiciosos solamente de que nos vean, de que nos aplaudan. Y entonces nuestro servicio no es un verdadero servicio. Estamos buscando posicionarnos de manera egoísta en el reino. Hermanos, el servicio es un medio para poder conectarnos más íntimamente con Dios y como resultado experimentar un nuevo nivel de gozo que verdaderamente satisfaga nuestro corazón. En Juan 15 el Señor Jesús tiene un diálogo con sus discípulos y les dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y hay un propósito por el cual los elegí. Yo los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Y ahí en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, en ese contexto, ¿qué les dice el Señor acerca del gozo? Y su gozo se ha cumplido. La única forma en la cual ustedes van a encontrar plenitud, alegría y felicidad es cuando ustedes hagan lo que yo los he mandado a hacer. Ahí está el gozo. Ahí está la plenitud. Isaías 57, versículo 15, mira lo que dice. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, él dice esto, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. No lo quiten, déjenlo ahí. El alto y el majestuoso, el que vive en la eternidad, dice que Él está con los que son humildes. Y no solamente dice que Él está con los que son humildes o que Él se rebaja con los que son humildes, sino Él dice que los que son humildes están en un lugar alto y santo. Wow. La mejor forma de llegar a estar en un lugar alto y santo es practicar la humildad. Es practicar la humildad. Yo habito con aquel que se humilla. Yo habito con aquel que toma una toalla y vive como yo. ¿Qué le dice el Señor Jesús a sus discípulos después de lavar los pies? Juan 13, vamos a leer del 12 al 17. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó. ¿Entienden lo que acabo de hacer? ¿Lo entienden?
lo entienden lo que acabo de hacer. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo soy señor y maestro, les he lavado los pies y ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a sus amos, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Qué está diciendo Jesús? Ya les di ejemplo. No tienen excusa, no tienen pretexto para decir, yo nunca supe que yo tenía que servir. Yo nunca supe que yo tenía que disponer de mi tiempo y de mis recursos y de mis fuerzas para alguien más. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Ya les di ejemplo, para que así como yo hice, ustedes también hagan. Un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado mejor que el que lo envió. Si saben eso, ustedes serán felices si lo practican. Porque el servicio y la felicidad en el reino de los cielos van de la mano. El servicio y la felicidad, no aquí, no en este mundo, no entre la gente que busca empoderarse unos encima de los otros. No, aquí no, en el reino de los cielos, el servicio y la felicidad van de la mano. Así que cada que sirvas a otros debemos de pensar en el Señor, debemos de intentar ser sensibles a su presencia, debemos de practicar una disciplina dentro de la otra. Quizás nosotros también nos saciemos y perdamos el apetito, quizás el servicio nos lleve a ayunar y también nos lleve a la disciplina de la comunión. Todavía no hablamos acerca de ella, pero todas las disciplinas están ligadas entre sí. Y una vida de devoción y de servicio a Dios puede llevarnos a practicar el ayuno y la comunión. Mira lo que dice Mateo 25, del 37 al 40. Entonces, esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Porque cuando servimos a otros, servimos al Jesús disfrazado. Cuando servimos a otros, nosotros servimos a Jesús. Cuando servimos a otros, vamos en pos de lo supremo. Es a Cristo a quien nosotros servimos. Así que no es una religiosidad exagerada el decir que lo que tenemos no es de nosotros, sino que se lo administramos a Dios. Y no es una religiosidad exagerada el decir que nosotros somos servidores de Dios y de los demás. No es una religiosidad exagerada. Que a veces uno dice, ay, qué fanático, ya cállate. No, es una realidad en el corazón y en la vida de los seguidores de Jesús. Mira lo que dice Colosenses 3:24. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo al que sirven, ¿quién es? Es Cristo. Recuerden que ya tienen una herencia y que cuando ustedes están sirviendo a los otros, ustedes están sirviendo a Cristo. Según este pasaje, en el contexto de Colosenses 3, este pasaje no está hablando de servirnos unos a otros como cristianos. De hecho, si tú lees el contexto, vamos a leer Colosenses 3:22, también se los dejé por ahí.
Fíjense de cómo está hablando Pablo. Dice, esclavos, porque en el tiempo de Jesús la esclavitud todavía existía, no era legal, pero todavía existía. Y de hecho Pablo hace muchas exhortaciones. Si tú eras amo de esclavos y recibías a Cristo, Pablo invita y dice, déjalos libres. Pero si tú eras esclavo y recibías a Cristo, Pablo dice, hey, pues, ya nos tocó estar ahí, vamos haciéndolo bien. Vamos glorificando a Dios aún en nuestro servicio como esclavos. Y es parte de lo que está diciendo Pablo. Dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Parece que Pablo está cruzando la raya, ¿va? ¿Cómo me va a dejar explotar? ¿Cómo va a dejar que mi esclavista siga tomando posición en sí? Pues si yo ya soy cristiano, si yo ya soy libre. Es increíble la exhortación que el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo está haciendo, porque el apóstol Pablo está invitando y dice, sirvan con integridad, sirvan aún a los que no son cristianos. Aún a los que no forman parte de la familia de Dios, aún a los que parecen malvados y opresores y crueles, sírvanlos. Les hago una pregunta, ¿vivimos así? ¿Vemos a Jesús en nuestro jefe? ¿Vemos a Jesús en nuestro patrón? Patrones, ¿vemos a Jesús en nuestros empleados? ¿Vemos a Jesús en nuestros clientes? ¿Vemos a Jesús en nuestros pacientes? ¿Vemos a Jesús en nuestros compañeros de trabajo? Esto nos debería de motivar a tratar a todos de manera cuidadosa, pero también de manera sacrificial. Ahora, si el servicio nos conecta más con Dios, que es lo que hemos venido concluyendo con todos estos textos, ¿no debería de ser el servicio natural una oportunidad de ver el rostro de Dios? Que cuando yo sirvo al otro, no importa quién sea, yo pueda ver a Cristo en él. No importa quién sea. Dios se relaciona con los que se rebajan. Dios se relaciona con los que se humillan y sirven a otros. Y esto lo dice, por ejemplo, Santiago 4:10 y 1 de Pedro 5:6. Si quieren poner alguno de los dos. Humíllense delante del Señor y Él ¿qué? Él los levantará con honor. Y acabamos de leer en Isaías que el Señor, el alto, el sublime y el eterno, habita en los lugares altos. ¿Con quién? Con los humildes, con los servidores de los otros. Mi hermano, nos sorprenderíamos de encontrar a Jesús en lugares donde ni nos imaginamos. El día que el Señor venga y revele quiénes son sus hijos, nos vamos a sorprender. En serio, nos vamos a sorprender de ver con quién Él sí estaba y con quién Él no estaba. Por ejemplo, pensemos en Moisés o en Isaías. Ambos le dicen al Señor, heme aquí, envíame a mí. Cada uno con sus palabras, pero tienen una experiencia con Dios y lo único que les queda es decir, estoy dispuesto, yo voy. Lo que tú digas, lo que tú quieras, yo lo hago. Las respectivas apariciones divinas los hacen decir esto, tener un encuentro con Dios, encontrarse con Dios, los hace tener un corazón dispuesto a servir, tener disposición a servir. Por ejemplo, también está María, ¿recuerdan? Está María y se le aparece el ángel del Señor. ¿Y qué es lo que María le dice al ángel del Señor? Hágase conmigo conforme a tú quieras. Aquí estoy, soy una mujer dispuesta. ¿Y qué fue lo que pasó? El Salvador del mundo se puso en el corazón de una mujer que estuvo dispuesta a decirle al Señor, yo voy, yo quiero servir, yo quiero disponer mi vida en servicio a ti.
2 navidades pasadas predicamos una serie pequeña que se llamó Todo un parto, y en ella mencionamos el servicio de José, el servicio de María y el servicio de otras personas, y cómo el servicio de cada uno de ellos pudo permitir que el Salvador del mundo se gestara en el primer siglo en Nazaret. Así que dice María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y es que Dios se quita el disfraz cuando servimos a otros. Por lo tanto, si nuestro anhelo es verlo, si nuestro anhelo es encontrarnos con Dios, nuestra pasión debería de ser servir a los demás. Porque al servir a los demás, nosotros nos encontramos con Dios. Porque cuando no servimos a los demás, cuando decimos, ¿yo por qué voy a tener que servir? ¿Yo por qué tengo que estar en servicio a los otros? Estamos afirmando que nosotros somos más grandes, más valiosos y más dignos que Dios. Esa es la idea que está presente en este texto. ¿Qué dice el Señor? Yo soy Dios, yo soy tu Señor, yo soy el amo de todos, y yo sirvo y yo te envío a servir a los otros. Y si no lo haces, ¿acaso no estás creyendo que eres más grande y más valioso que yo? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Ningún siervo es mayor que su Señor, ni ningún enviado es más grande que el que lo envía. Yo los envío a ustedes. Y si tú no lo haces, consciente o inconscientemente estás considerando que tú eres más grande, que tú eres más digno. Porque el Señor nos invita a entender que si llegamos a ser capaces de verlo sirviendo a todo el mundo, dándoles un amanecer y un anochecer, pero especialmente su vida, Él nos invita a descubrir algo precioso e invaluable, que servir con el Señor nos va a hacer profundamente felices. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice el apóstol Pablo, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Presten atención a las preguntas que Pablo hace. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Servir a otros trae satisfacción a nuestra alma, hermanos. Servir a otros trae alimento a nuestro ser e incrementa nuestro gozo. Servir no solamente nos conecta con Dios, sino que también es un medio para conectarnos con otros íntimamente. ¿Cuáles son las acciones o las situaciones que conectan más a las personas? Que nos permiten tener más intimidad con otra persona. ¿Qué acciones o qué situaciones nos permiten eso? Una de ellas podría ser la vulnerabilidad.
Cuando yo me muestro vulnerable, cuando yo desnudo mi corazón delante de ustedes, usted dice, órale, y se conecta con lo que estoy hablando, siente empatía. Otra opción podría ser la amabilidad. Cuando somos amables con otros, la gente responde con amabilidad y se generan vínculos entre nosotros. Otra opción podría ser la generosidad, saber escuchar, tener empatía. Pero la más valiosa y la más importante de todas es el servicio. No hay una situación en la vida que no nos permita conectarnos más con otros como el servicio. Cuando nosotros servimos a otros, eso permite que los vínculos se desarrollen entre nosotros. ¿A poco usted no se siente amado cuando le sirven? ¿Cuándo fue la última vez que serviste a tu esposa, varón? ¿Cuándo fue la última vez que serviste a tu esposa? Porque a veces si somos bien machitos ahí en la casa y que me sirvan a mí, que me traigan a mí, que me preparen a mí, que me calienten a mí, porque yo ya trabajé, porque yo ya hice, porque yo ya fui, porque yo ya vine. Pero no se trata de eso, sino de servir. ¿Cuándo fue la última vez que serviste a tu esposo, hermana? Que lo hiciste sentirse amado, cobijado, abrazado. ¿Cuándo fue la última vez que serviste a tu vecino? Que le barriste la calle con una sonrisota de oreja a oreja de a 200, dicen, de 100 a 100. Una sonrisota así enorme, barriendo, feliz, aunque el vecino te eche la basura cuando él barre. ¿Cuándo fue la última vez que servimos a los otros? ¿Acaso alguien no se siente amado cuando es servido? Porque servir a otros, hermanos, servir a otros nos conecta, servir a otros nos acerca, servir a otros nos une espiritualmente con aquellos que sienten nuestro servicio, con aquellos que sienten nuestro amor. Ahora, servir a otros con el fin de ser felices, eso es ser egoísta, ya lo mencioné. Servir a otros para escalar, para tener una posición, para esto y otro, eso es egoísmo. Y el Señor Jesús, por ejemplo, menciona acerca de los fariseos, dice, esa gente que se la pasa dando ofrendas y hace sonar trompetas para que los vean, ya tienen su recompensa, la gente ya los vio, ya tuvieron lo que querían, pero ustedes cuando lo hacen en secreto, cuando lo hacen en la intimidad de su corazón, dice, ustedes, para los humildes, hay una más grande recompensa que el que los vean. El texto de Filipenses, el que acabamos de leer, nos muestra que nosotros debemos de servir a otros y servir en comunidad. El servicio y la unidad es fundamental. Servirse unos a otros, ser esclavos unos a otros, eso trae unidad a la iglesia. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo. Está diciendo, pónganse las pilas, ámense, quiéranse, sírvanse, trabajen juntos, con un mismo corazón, con un mismo sentir. Eso va a desarrollar que la iglesia crezca. Pocas cosas unen más a las personas como tener una misma pasión. Normalmente nuestros círculos de amigos giran en base a nuestras pasiones. Un club de carros, un club de costura, un club de lectura. Normalmente en nuestros círculos, las personas más íntimas a nosotros están ahí porque a veces nos une la pasión, nos une un mismo sentir. Y por eso la iglesia debería ser una familia preciosa, grande, porque nuestra mayor pasión, que es Cristo, nos une a todos por igual y nos lleva a un corazón mayor. Cuando el Señor Jesús dice, si el que no esté dispuesto a dejar casa, padre, madre, amigos, familia, cualquier cosa, por mí no es digno de mí. Y no se está refiriendo abruptamente a cortar relaciones y a todo eso, pero el Señor Jesús sí está diciendo que a veces dejamos algunas cosas por ganar algunas mayores. Y la iglesia debería de ser una familia igual o hasta mejor que la de la carne. Si servimos juntos, hermanos, lo vamos a poder experimentar. Pero hay que servir juntos. Quizás gran parte de nuestro vacío y nuestra soledad es porque nos resistimos a servir a los demás.
Quizás esos huecos y esos vacíos existenciales, esa tristeza y esa amargura que hay en tu corazón, quizás es porque no tienes disposición a servir a otros. Quiero terminar con algunas sugerencias prácticas. ¿Qué les parece, hermanos, si elegimos una actividad de servicio a la semana? Dentro o fuera de la iglesia, pero que digamos, una vez a la semana yo voy a servir afuera de mi hogar. Lo que sea. Puede ser barrer la calle, no solamente tu calle, sino la del otro. Puede ser servir a tus trabajadores. Puede servir de manera especial a algún indigente, alguna anciana que cruza la calle, algún ciego que necesita dirección. Hay muchas formas. Alguna organización, llevar alimento a los migrantes. Pueden haber muchas formas, pero ¿qué les parece si determinamos en nuestro corazón una actividad de servicio a la semana? Intencional. ¿Y qué les parece si también empezamos a desarrollar el hábito de servir en nuestra casa? De ayudar a mamá a lavar los trastes, de limpiar el jardín, de mantener algo en orden. Servir, barrer, trapear, no nos hace daño. Hermanos, yo reflexionaba el otro día, sé que la palabra va a sonar un poquito fuerte, no es mi intención que sea tal cual, pero yo estoy plenamente convencido que mi hermano y yo tenemos una cultura de servicio porque en un sentido nos obligaron, nos impusieron. Y justo eso es una disciplina, no siempre uno va contento, no siempre uno va feliz a practicar la disciplina, pero en medio de la disciplina uno se forja y uno encuentra plenitud, uno se siente agradado en servir a los demás y ya no hay estorbo, ya no hay cansancio para eso. Las jornadas de trabajo que, por ejemplo, tenemos en el taller son de 9 de la mañana a 7 de la noche, 8 de la noche. Y encima de eso, servir en la iglesia. Y encima de eso, tenemos un hogar. Y encima de eso, atendemos a nuestra esposa, atendemos nuestros hogares. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale tanta energía para servir a los demás? Porque nuestra comida y nuestra bebida es servir a Dios. Es hacer lo que Él nos pide. De ahí sale la energía. De ahí sale el corazón para preparar mensajes, para acompañar, para servir, para escuchar. El otro reto práctico es que cada vez que sirvas a otros pienses en el Señor e intentes ser sensible a su presencia. ¿Podemos hacer eso? Que cuando vaya a alimentar al migrante esté plenamente convencido de que en él está Cristo. Y que al servirlo a Él voy a poder ver al Señor. Que al servir a mi cónyuge, al servir a mi esposa, a mi esposo, al servir a mis hijos, al servir a mi suegra, al servir a mi yerno, a mi nuera, voy a encontrar a Cristo en él, en ella. Y la otra invitación práctica es: no sirvan solos, hermanos, sirvan con otros, trabajen juntos. Más es mejor. Más es mejor. Si usted se espera a que le den ganas de servir, o a lo mejor no llegan las ganas. Uno tiene que determinar en su corazón hacerlo. Y es un buen momento para que tus hijos se críen como los servidores de los demás. Aunque la gente te diga que esto y que los explotas y que aquello, eso forja el carácter. Eso forja el carácter. Tenemos que aprender a servir, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Jesucristo, que es nuestro más grande servidor. Gracias porque aún sin merecerlo,
Y aún siendo egoístas, Jesús nos sirvió y lo sigue haciendo. Pero también te damos gracias por el ejemplo, por la energía, por el reto que Él imprime en nosotros de hacerlo. Ayúdanos a no tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que es correcto. No somos más dignos, si no somos más justos, si no somos más santos que nuestro Señor. Ayúdanos a entender que el servicio es una disciplina que nos puede llenar y que nos llena. Que al servir a otros podamos experimentar la saciedad, la felicidad y la plenitud que quizás hemos buscado por meses, por años. Señor, arranca la amargura de nuestro corazón, de creer que otras personas no son dignas de nuestro servicio. Arranca la altivez de nuestra mente, de nuestro sistema de valores, pues Jesús mismo, sabiendo que Judas lo traicionaría, lavó sus pies. Señor, danos una actitud de servicio a otros, a todos, sin distinción. No permitas que nuestra mente tenga una percepción de nosotros más alta de la real, más que la real. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que sirve, una iglesia que se levanta, y que en ese proceso podamos encontrarte, podamos descubrirte, podamos tener una revelación más profunda y más íntima de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.